Buenos días a todos, a todas las que estáis al otro lado, viéndonos todos desde estas cámaras y en nuestros domicilios o puestos de trabajo según sea el caso. Bienvenidos, bienvenidos a este webinar que por primera vez se muestra a vosotros con la marca Cámaras Aragón. Esta es una actividad que genera un nuevo canal de comunicación de las cámaras hacia vosotros, las personas que componéis las empresas. Para las cámaras, como sabéis, nuestro objeto está en el servicio general a las empresas, sea cual sea su ubicación, sea cual sea su dedicación, ya seáis pequeñas empresas, grandes empresas, autónomos o profesionales. Y de ahí el generar este nuevo medio de comunicación nuevo para nosotros y entiendo que para alguno de vosotros también lo puede ser. Mi nombre es Pilar Fernández, yo soy en estos momentos la directora del área de formación y empleo en la Cámara de Comercio. Y os doy de nuevo las gracias y la bienvenida a este webinar que realizamos gracias a Jaume Serral, que es colaborador habitual de nuestra Cámara. Él es formador en varios programas en Cámara, principalmente en uno muy interesante sobre programación neurolingüística básica para cualquiera que se dedique a comunicar, ya sea porque trabajamos en el área de las ventas o en el área comercial, o bien porque tiene puestos de dirección para comunicación interna o externa. Esta es una formación que os recomiendo para todos vosotros. Jaume Serral es socio fundador de la empresa Human Abilities y él es además trainer internacional de PNL, está formado con los dos fundadores, cofundadores de la PNL. El título de esta actividad es el poder de las palabras en la comunicación empresarial. Veréis que esto es algo fundamental para nosotros en estos momentos clave y en todos los momentos necesario también. Como os decía, estos webinars están pensados para poder mantener este contacto con vosotros ahora que no podemos realmente tocarnos físicamente ni podemos mirarnos a los ojos más allá de poder hacerlo mediante estos medios de tecnologías de la comunicación, que menos mal que los tenemos también. Os necesitamos. No somos nadie las cámaras sin las empresas. Nuestro objeto, nuestro sentido está en vosotros y por eso la idea de generar estas nuevas actividades. Nuevas actividades que tienen como finalidad principal lo que os estoy comentando, mantenernos en contacto, que vosotros también estéis en contacto, os estáis viendo en el chat. Luego, a través de cámara también os iremos enviando las diferentes informaciones sobre este tipo de actividades. Y luego también, sin ser insensatos ni ambiciosos, porque el formato, ya veréis, no es el objeto, sí el poder facilitaros algunas competencias o capacidades, algún recuerdo de las que tengáis ya para poder pasar estos días con mayor rigor, con mayor criterio, con mejores modelos para poder trabajar, pero sobre todo el prepararnos para lo que nos viene enseguida y que tendremos que salir todos muy reforzados y muy bien ordenados. Este es uno de los webinars, hemos realizado ya varios desde el pasado día 3 de abril y seguiremos a lo largo de todo este mes y en el mes de mayo también. Con lo cual no perdáis nuestro calendario porque estaríamos muy agradecidos y encantados de teneros próximamente. Sin más, lo que quiero es dar paso a mi compañera Ana Gracia. Ella va a ser la persona que va a dinamizar este webinar y que va a indicaros algunas normas o os va a dar unas indicaciones de cómo nos vamos a comportar en el mismo para que podamos sacar la mayor rentabilidad posible. Nuevamente os doy las gracias y agradezco también a Jaume Serral su disposición y su apoyo siempre a esta Cámara de Zaragoza. Es un placer, Jaume, trabajar contigo, ya lo sabes. Y sin más, yo ahora
voy a hacer algo que os vamos a pedir en un momentito, que es apagar mi cámara, voy a apagar mi vídeo y voy a estar chateando con vosotros al otro lado. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Soy Ana Gracia de Cámara de Comercio. Encantada de saludaros a todos por este medio. Nada, os voy a explicar brevemente en qué va a consistir este webinar. Tiene una duración de 1 hora. En esta hora, durante los próximos 35 o 40 minutos, va a ser la ponencia de Jaume Serrat. Comentaros que esta webinar se va a grabar y mañana estará disponible en YouTube, en nuestro canal de Cámara de Comercio y también en vuestro mail. Os la mandaré por mail a todos. También comentaros que los micrófonos y los audios, los micrófonos, perdonad, y las cámaras están apagadas. Por tanto, solamente vais a vernos a nosotros, a los panelistas, a Jaume, a Pilar y a mí. También, por último, comentaros, como bien decía Pilar, que tenemos la opción de chatear en esta herramienta, que lo podéis ver en la barra de abajo. Si movéis un poquito vuestro ratón, veréis la parte de chatear y también hay un apartado de levantar la mano. Si veis el apartado de chatear, podéis hacernos las preguntas. Esas preguntas, al finalizar, se las leeré yo a todas a Jaume para que pueda contestaros. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cuestión nos lo podéis poner en el chat y también si tenéis algún problema técnico podéis levantar la mano y yo me pondré de manera privada a hablar con vosotros. Pues nada, sin más, ya doy paso a Jaume para que nos explique su ponencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días, ya estoy aquí, estaba abriendo, espero que me oigáis y me veáis, estaba abriendo el PowerPoint para compartirlo. Muchas gracias Pilar, muchas gracias Ana por vuestras palabras. Espero me veáis. Yo ahora mismo os agradecería que me dijerais por el chat si me veis, porque ahora mismo tengo el vídeo activado, pero solamente me aparece la ventana de cámara. Perfecto, perfecto. Ahora ya está, ya me veo. Muy bien, pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Gracias Pilar y Ana, como decía, por vuestras palabras. Yo encantado de estar con vosotras, colaborando. Ya sabéis, y esto lo he expresado muchas veces, que he dado formación en alguna cámara más dentro de España y vosotras sois de nivel profesional muy alto, ¿de acuerdo? Y es un placer trabajar con vosotros y estar compartiendo tanto con cámara como personalmente con vosotras dos. Bueno, dicho esto, venga, vamos a lo que hemos venido, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca del poder de las palabras. Y me gustaría empezar. A mí me gusta que sea muy interactivo, pero debido a la cantidad de personas que somos, pues evidentemente no es buena idea que sea interactivo, porque esto se podría convertir en una olla de grillos, pero sí que te voy a hacer preguntas y me gustaría que al menos, si estás desde el otro lado de la pantalla, que reflexiones o que pienses, ¿no? Y la primera imagen que te quiero enseñar es esta. A ver si cambia. Es esta. Y es que una imagen vale más que 1000. Y ahora tú ya lo has rellenado y has dicho palabras, ¿de acuerdo? Bueno, esta imagen podría representar ternura, pero a mí me gusta pensar de una forma diferente. Y es, si una imagen vale más que 1000 palabras, ¿podría ser que una palabra valga más que 1000 imágenes? Porque es muy curioso, cuando yo busco una fotografía y pongo ternura, no solamente me aparecen estas que ves en pantalla, me aparecen muchísimas más. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras es muy aplicable en determinados contextos, pero una palabra también muchas veces vale más que 1000 imágenes. Si no, fíjate, la misma palabra, ternura, tienes la fotografía que has visto antes. Una mamá, bueno, una mano de un adulto con un niño. Se supone que es mamá, papá, mamá con la niña o el niño, ¿no? Otra imagen de un niño, ternura, pero resulta que también hay algo de amor, de sexo, ternura, ¿sí? Bueno, la palabra ternura resulta que se puede atribuir diferentes tipos de imágenes. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, porque lo que vamos a ver va a ser esto que tienes en pantalla. Vamos a ver la importancia de las palabras dentro de la comunicación y evidentemente dentro de la empresa. Y siempre que, y ya que hablamos de palabras, siempre que das un mensaje tendría que cumplir estas tres
partes que te he puesto aquí. El por qué, el para qué y el cómo. ¿El por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque hay como un menosprecio hacia el lenguaje verbal, ¿no? Todo es comunicación corporal, paraverbal o de tono, que ahora hablaremos de ello, pero en cambio las palabras quedan como ahí, como no es importante, ¿no? Esto se enseña en muchísimas formaciones, en muchísimas, ¿sí? ¿Y el para qué? Bueno, pues para que te des cuenta que el lenguaje realmente es una fuente para la motivación, para el liderazgo, para la eficiencia dentro del trabajo, para poder provocar cambios en la estructura de una empresa o en otras personas que están trabajando con nosotros. ¿Y el cómo? Pues vas a ver, te voy a enseñar una pequeña metodología, evidentemente. En una hora, pues podríamos hablar de muchísimas cosas y he condensado, os voy a dar 4 o 5 recursos para que los podáis probar, ¿vale? Entonces, la primera diapositiva ya tengo que empezar hablando de esto, de la gran mentira de la comunicación. Y es algo que ya apelaba antes, ¿no? Que es lo que nos han enseñado en muchas formaciones. De hecho, muchísimas formaciones siguen enseñando esto y te hablan acerca de esto que vas a ver en pantalla, de que el 55% de la comunicación es corporal, de que el 38% es tono, que está mal dicho, no es tono. O sea, si un experto del lenguaje corporal te habla de que el 38% es el tono, está muy mal dicho, no es muy experto. ¿Por qué? Porque el 38% es paraverbal, que el paraverbal implica el tono, esto es una voz grave, esto es una voz aguda, pero implica también las pausas, implica la velocidad de cómo dices las cosas, implica una serie de ítems, una serie de, vamos a decir, diferencias a la hora de hablar. Es muy mal dicho cuando se le dice tono. El tono no es cierto, no es el tono, es el lenguaje paraverbal, ¿vale? Y luego el 7% se dice que es el lenguaje verbal. Bueno, pues... Perdona, Jaume, simplemente te voy a interrumpir un momentito. Se te escucha un poco mal, pero yo creo que es porque te estás acercando mucho al micrófono. Si te echas un poquito para atrás, se te escucha mejor. ¿En serio? A ver, no hace falta tanto. Así, perfecto. Si te acercas un pelín más, también. A ver, ahora. Ahí, 1, 2, 1, 2. Sí, Jaume, es cuando te mueves. Simplemente Cuando te mueves... y te acercas mucho. Eso, cuando te mueves mucho, ¿vale? Vale, pues Gracias, esto agrega dificultad, ¿eh? Ahora a la explicación, yo estarme quieto me resulta difícil. ¿Por qué? Porque para mí es importante que el lenguaje verbal también tenga paraverbal y corporal. Pero eso no quiere decir que el 7% solo sea el verbal. Y os voy a poner ejemplos, ¿vale? Os voy a poner ejemplos que desafían esto. Porque poner un ejemplo que apoye esto es muy fácil. Si yo te digo... A ver, ahora. 1, 2. Ahora sí, se me ha desactivado tu micro, no sé por qué. Madre mía. Vale, entonces, lo que os estaba diciendo era que yo si quiero te puedo demostrar que este diagrama es cierto. Si tú me preguntas qué tal, cómo estás, yo te digo bien, muy bien, pues no estoy bien. Por lo tanto, mi lenguaje corporal y mi lenguaje paraverbal es mucho más importante que el lenguaje verbal. Pero también puede ser al revés. Por ejemplo, imagínate que te viene alguien y esto va para las chicas, ¿de acuerdo? Que nos están escuchando, para las mujeres. Que para los hombres también podría servir, ¿eh? Pero para las mujeres porque seguramente les llegará más al corazón, ¿no? Imagínate que te viene una amiga con un lenguaje corporal absolutamente amigable y con un tono muy amigable y te dice algo así como: ¡ay, qué alegría! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo me alegro de verte? Oye, por cierto, te veo un poco más fondilla, ¿no? ¿Te has engordado un poco o me lo parece a mí? Automáticamente, el lenguaje corporal, el paraverbal, pasa en segundo plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le damos más importancia es al lenguaje verbal que está dando la persona, al mensaje que nos está transmitiendo. Pero fíjate, es más, si yo te dijera que esto es cierto, que el 55% es lenguaje corporal, te voy a transmitir el 55% de la información ahora. Bueno,
Quizás no me hayas entendido. Te voy a introducir el 38%, o sea, te voy a dar un 93% de información. Quizás te sea un poco difícil entender qué es lo que he dicho. Voy a hacerlo desde el 7% solo. Esto que estoy haciendo ahora es para que entiendas la importancia que también tiene el lenguaje verbal. Quizás resulta que ahora lo has entendido mejor. Y te pongo otro ejemplo. Cuando tú ves un anuncio en Facebook, y esto me hace siempre mucha gracia, te anunciamos un curso de lenguaje corporal. La importancia del lenguaje corporal y paraverbal, que es de un 93%, y resulta que te lo estoy haciendo en un texto donde no hay ni lenguaje corporal ni hay lenguaje paraverbal. O sea, te estoy comunicando con un 7% que el 7% no sirven para mucho y luego te voy a enseñar realmente a comunicarte de verdad. ¿Veis que no tiene mucho sentido? En realidad, lo que ocurre es que estos 3 canales por los que transmitimos información son importantes que estén alineados. ¿Alineados qué quiere decir? Que vayan en coherencia. Y no es que uno tenga más importancia que otro, es que los 3 son importantes, los 3. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una descoordinación, sí que es cierto que el lenguaje verbal es el más fácil que podemos modificar. ¿Por qué? Porque es lo primero que aprendimos cuando éramos pequeñitos, en lugar de decir sí, decir no. Pero ¿qué ocurre? Que nuestro lenguaje corporal no lo hemos trabajado. Pero si se trabaja, también puedes engañar con el lenguaje corporal. En definitiva, lo que te quiero decir es que la importancia no es de si las palabras son importantes. La importancia es de que los 3 canales son importantes. Y lo que ocurre es que actualmente se le da poco valor a las palabras. Y las palabras, que es lo que os quiero mostrar hoy, lo que quiero mostrar, tienen mucho valor. Y las palabras, además, producen muchas cosas dentro de nuestra cabeza y a nivel emocional. Bueno, espero que te haya quedado más o menos claro que esto realmente, bueno, pues no es como lo pintan. Y de hecho, a mí siempre me gusta, cuando alguien cita que hay un estudio científico, a mí me gusta corroborar que es un estudio científico. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esta información? Bueno, pues esta información sale de un señor, a ver, un segundo. Uy, perdón. Ay. No se queda, vaya. Disculpar, ¿eh? Salta la... Bueno, si lo quieres buscar en internet lo podrás encontrar. Se llama Albert Mehrabian. Albert Mehrabian es quien hace este estudio. Y este señor lo que hace, aquí arriba os tenía que salir ahora el texto, pero salta la... No sale. Este señor lo que hizo fue un estudio diciéndole a una persona, bueno, no a X número de personas, que dijeran una palabra mientras sentían esa emoción. Por ejemplo, disgusto. Entonces, observándole solo el rostro, se oye muy mal y es muy incómodo. Se oye muy mal. A ver. Sí, voy a hacer una cosa. Yo creo que es que te mueves mucho, Jaume. Creo que te estás moviendo mucho, Jaume. A ver ahora, ¿se oye? 1, 2, ¿se oye bien ahora? Sí, mucho mejor. ¿Mucho mejor? Pues ya está. Vale, pues ya está. Es que este era el micro con que hemos hecho las pruebas y va bien. Lo que acabo de hacer es desconectarlo y directamente. Vale, espero que ahora me oigáis mejor, ¿vale? Micaela y el resto, perfecto. A ver, espero que ahora me oigáis mejor, ¿vale? Repito un poquito lo que os estaba contando. Lo que os estaba diciendo era... Perfecto, gracias. Lo que os estaba diciendo era acerca de la importancia del lenguaje verbal, que también lo tiene. Entonces, gracias Luis. Entonces, el tema es que cuando conseguimos la coherencia con los 3 canales, eso es lo que hace que el mensaje realmente sea bueno, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando le queremos dar más importancia a uno de los 3 canales, estamos perdiendo un montón de información. Entonces, la importancia que tiene el lenguaje verbal también es muy grande. Mirad, estaba hablando una vez con un amigo que tengo, ¿vale? Que este amigo se ha presentado a concursos de debate
a nivel mundial y de hecho hace 2 años quedó el segundo, su equipo quedó el segundo en debate universitario a nivel mundial. Solamente le ganaron los argentinos. Vete tú a saber por qué, ¿no? Todos entendemos por qué, ¿no? Argentina tiene una escuela muy grande con mucha experiencia de debate, ¿no? Bueno, pues quedó el segundo a nivel universitario, quedaron los segundos a nivel mundial. Y este chico, ¿no? Que es una persona muy crítica, puso un comentario donde decía que un amigo suyo que es experto en lenguaje corporal había publicado un artículo en La Vanguardia. Y yo cuando leo el artículo en La Vanguardia, lo primero que explica la persona es este diagrama que os estoy enseñando. Automáticamente, yo empiezo a pensar de forma crítica, que es, él lo que alude es, fíjate, cuando Obama da un discurso, nadie se acuerda de lo que ha dicho Obama, sino de cómo lo ha dicho. ¡Ah! No es cierto. Cuando Obama daba un discurso, si tenía tanto éxito, era también por lo que decía. O sea, por cómo lo decía a nivel corporal, por cómo lo decía a nivel paraverbal, pero también las palabras que decía. ¿Por qué? Porque transmitía valores. Y evidentemente que no te acuerdas de lo que dijo, porque no somos grabadoras. Nuestra mente se olvida. ¿Pero de qué te acuerdas? Te acuerdas de la emoción que te ha generado ese speech, ese discurso, esas palabras que te ha dicho la persona. Y esas palabras que decía Obama estaban muy bien calculadas. ¿Por qué? Porque lo verás ahora a continuación, pero las palabras transmiten cosas también. Y entonces, ¿es importante cómo te mueves? Muy importante. ¿Es importante cómo gestionas la voz? ¿Cuándo haces una pausa? Muy importante. Pero también es importante cómo te mueves, lo que dices, las 3 cosas. ¿De acuerdo? Venga. Siguiente diapositiva, vamos para adelante. Ahora que ya me oís bien y me alegro mucho. Y es precisamente que las palabras transmiten emociones. Y quiero que os deis cuenta, quiero que te des cuenta de qué haces en tu cabeza cuando, por ejemplo, si yo te digo hacía mucho calor, o había calor, o que sientas la calor del sol, a decirte que sientas la calidez del sol. Es muy diferente, ¿me explico? Fíjate, la palabra calidez transmite cosas que la palabra calor no transmite y viceversa, ¿sí? Calor hay gente que se lo puede tomar como algo negativo, calidez como algo positivo. Difícilmente alguien cuando habla de algo, un ambiente cálido, está hablando de algo negativo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que la carga semántica de la palabra es súper importante, pero vamos a poner otra. Por ejemplo, hoy estoy irritado. Pues, ¿qué ocurre si en lugar, o irritada, en lugar de decir estoy irritado o irritada, ¿qué ocurre si dices que estás irascible? Es la misma palabra, es un sinónimo, no es la misma, es un sinónimo. Pero decir estoy irascible, no suena tan mal, ¿me explico? Tiene otra connotación diferente. ¿Y qué ocurre si en lugar de decir estoy enfadado o enfadada, dices estoy excitado? Y tú dices, ¿excitado? Sí, fíjate, una experiencia que yo tuve que fue muy buena. Hace muchos años iba con una persona en su coche, era una reunión que hacían diferentes directores de una empresa y el que nos llevaba en el coche, lo que ocurrió fue que le llamó la mujer y puso el manos libres, ¿no? Cogió la llamada con el manos libres y cuando descuelga el teléfono, la mujer, tal cual, sin preguntarle nada, le dice, oye, ya está bien, ¿eh? ¿Tú tienes casa o no tienes casa? Porque tus hijos ni se acuerdan de quién eres. Llevas una semana sin aparecer por tu casa. No vienes ni a comer, ni a cenar, solo vienes a dormir cuando ya todos estamos durmiendo. Y le pega la bronca. En ese momento, los 4 que íbamos en el coche, que no éramos él, estábamos en una situación súper incómoda. El hombre le dijo, cariño, que voy con compañeros, te llamo más tarde. Y ella le dijo, vale, tú mismo, tú sabrás, ¿no? Pam, y colgó. Y en ese momento que el ambiente se podía cortar con un cuchillo, lo que hizo este hombre, Ismael, fue decir algo así como, esta mujer, cada vez que la llamo por teléfono me excita. fue cambiar totalmente la situación. Ahora imagínate poder empezar a darte cuenta del uso de las palabras, qué impacto tienen con tus clientes, con tus proveedores, con tus compañeros de trabajo, con las personas de tu equipo, con los que tienes a tu cargo. Es importante tener en cuenta la carga semántica, qué es lo que la palabra le está produciendo a la persona que lo escucha, ¿sí? Y fijaros, que nos podamos comunicar es un gran milagro, ¿vale? Es un gran milagro.
¿Por qué? Bueno, yo os he puesto aquí en este gráfico, así lo he hecho así, ¿no? Dos personas que quieren algo y que en realidad parece que quieran lo mismo, pero si os fijáis donde están las flechecitas, en uno, aunque tú no lo puedas apreciar, es una I mayúscula y en el otro es una L, ¿sí? Y luego lo que interpretan las personas es totalmente diferente. ¿Por qué pongo este dibujo? Porque fíjate, tú tienes una idea en tu cabeza y esa idea la quieres transmitir. Y para transmitirla necesitas palabras. Y cuando yo transmito esta idea, lo que estoy haciendo es darle una codificación a mi pensamiento en forma de palabras. Te digo la palabra, quien oye la palabra descodifica en su mente y ahora supuestamente entiende el mensaje. Por eso es tan importante buscar las palabras adecuadas, buscar las palabras que realmente quieran transmitir lo que queremos transmitirle en realidad a la persona. Seguramente te ha pasado alguna vez, sobre todo esto pasa mucho en entornos laborales, donde hay malos entendidos. ¿Por qué hay un malentendido? Bueno, un malentendido hay por diferentes causas. Una de ellas es que las palabras quizás no sean las más adecuadas o que la otra persona no interpreta de la misma forma las palabras como nosotros las estamos dando. Pero también puede ser porque no le hemos presentado la idea de la mejor forma utilizando las palabras. Entonces, las palabras transmiten ideas, pero no solo ideas, sino que las palabras también transmiten conocimiento, información. Fíjate, si ha sido muy curioso, me decíais, teníamos problemas con el micro, se oye mal, se molesta mucho. ¿Por qué? Porque no sirve solamente con que me veas la imagen, con que me oigas que subo y bajo el tono, que cambio la velocidad. Quieres oír la información que te estoy dando con palabras. Por eso es súper importante que aprendamos a utilizar palabras y a argumentar bien a través de las palabras. Pero las palabras también inspiran. Antes te he hablado de Obama, ahora te hablo de Martin Luther King. Yo te invito a que vayas a Google, ahora que tenemos tiempo, y veas el I Have a Dream, el discurso famoso, y que observes qué palabras utilizaba, cómo utilizaba palabras analógicas, metafóricas, que observes que su mensaje, si lo sacas del contexto donde lo estaba dando, sería un mensaje que se podría aplicar a muchas cosas que ocurren hoy en día. Y quiero que sepas que este hombre era un reverendo, este hombre estudiaba perfectamente y más que estudiaba, practicaba muchísimo perfectamente la oratoria. Entonces, ¿qué ocurre? En el I Have a Dream, sí que el momento en que empieza a decir la famosa frase, hay un cambio emocional, corporal y paraverbal en su lenguaje, absolutamente, pero también hay un mensaje muy potente. Y ya solamente las palabras he tenido un sueño, de que un día mis hijos puedan ir a la escuela y se les trate como unos niños, eso mismo, ese mensaje, ya implica una emocionalidad muy fuerte por las palabras que utiliza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo? Ups, perdonad, que se ha ido. Vale. Un segundito. Vale. ¿Cómo funcionan dos de las palabras que vamos, bueno, ya las pongo, porque me salta la diapo. Dos de las palabras que vamos a ver o que os voy a explicar cómo funcionan. Básicamente lo que voy a hacer es explicaros el uso de dos palabras para que veáis la importancia de entender cómo funcionan para poder utilizarlas y también os voy a hablar luego un poquito de argumentación para que puedas argumentar dentro de la empresa independientemente del cargo que ocupes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la argumentación es muy interesante. Bien, te voy a hablar del uso del pero y del uso del no. El uso del pero es, hay muchas formaciones también que te dicen que el pero no lo utilices, ¿no? Que utilices otras palabras, porque el pero le quita importancia a lo que dice la persona. Y es cierto, pero hay que entender el uso. Por ejemplo, si yo te digo, oye, este trabajo lo has hecho bien, pero, evidentemente, luego te voy a dar algo que no va a ser tan positivo. O sea, te he dicho, lo has hecho bien, pero te voy a dar lo negativo. Lo podías hacer mejor o lo podías haber hecho mejor. ¿Qué ocurre? Que el pero lo que hace... Uy, perdonad. Bueno, hemos cambiado la versión del PowerPoint a última hora y no sale lo que había hecho, que era lo has hecho bien, tendría que salir tachado, ¿vale?
Lo que hace el pero es anular la primera parte de la frase. O sea, cuando yo te digo, lo has hecho bien, pero automáticamente le estoy quitando valor a eso. Cuando alguien te dice algo, o tú le dices algo a alguien y te dice pero, le quita valor a la segunda parte, a la primera parte de lo que tú has dicho. Entonces, lo que se ha de entender es que el pero le quita valor a la primera parte de la frase y le da valor a la segunda parte. Con lo cual, si entendemos esto, el pero lo podemos utilizar al revés. Yo te podría decir, lo podrías hacer mejor, pero lo has hecho muy bien. ¿Sí? Fijaros cómo cambia lo que te estoy diciendo. Cuando yo te digo, o mentalmente, nos decimos, lo he hecho bien, pero lo podía haber hecho mejor. ¿Por qué no cambias ese diálogo interno y le das la vuelta y dices, lo podía haber hecho mejor, pero lo he hecho muy bien? Fíjate, ¿por qué? Porque si sabes que la primera parte de la frase le va a quitar importancia, pon lo negativo en la primera parte. Y en la segunda parte, ponle lo positivo. ¿Veis? Eso lo que va a hacer es que el pero tenga un impacto diferente en tu proceso mental y en tu emoción. Entonces, hay que entender cómo funciona el pero. Pero, además, te tengo que decir otra cosa, que es cuando utilizas pero y le aplicas el además, puedes no solamente decir una cosa positiva antes de decir el pero, sino también una cosa más positiva en la segunda parte. O sea, yo te podría decir, lo has hecho bien, pero además lo has hecho de una forma muy rápida. ¿Sí? Si yo encima hago una pausa, lenguaje paraverbal, dramática en el pero, voy a generar más impacto. Yo te podría decir, lo has hecho bien, pero además lo has hecho de una forma muy rápida. ¿Veis? ¿Qué ocurre? La persona está esperando algo negativo y de repente es algo positivo. Acuérdate que te decía que esto sirve para motivar. ¿Por qué? Porque de repente cuando le digas a alguien una frase así, la persona va a ver que es un mensaje diferente. Va a ver que dentro de donde estés, puede ser con tus equipos, puede ser con tus compañeros de trabajo, puede ser cualquier cosa. ¿Cuántas veces os ha pasado? Esto pasa, ¿eh? En algunas empresas, que te viene algún compañero o alguien y te dice el lunes, ¿no? Oye, qué mala cara tienes, que no has descansado bien, ¿no? Fíjate, si utilizáramos ahí el pero, podría ayudar a que la frase fuera más bonita. Es, haces mala cara, quizás no has descansado bien, pero aún haciendo mala cara, te ves genial. No sé, me lo estoy inventando, ¿sí? Entonces, lo que quiero que os deis cuenta es de esto, ¿vale? Muy bien. El uso del no. Es que estaba mirando el chat también. Sí, por favor, cualquier pregunta que tengáis, dejarla, escribirla a Ana, ¿vale? En el chat, aunque luego os retaré a que le hagáis, bueno, aparte de las preguntas que tengáis, os retaré que hagáis una pregunta para ponerme un reto a mí, para que veáis el tema de la argumentación, ¿vale? Muy bien. El no. Fijaros, una palabra tan corta y que utilizamos muy a menudo, que hay mucha gente que dice que no sabe decir no, y bueno, estoy de acuerdo, se podría hablar mucho sobre esto, ¿eh? Pero es el uso del no. Cuando yo te digo no hagas tal cosa, el problema es que la persona dentro de su cabeza se lo tiene que imaginar. Si, por ejemplo, la frase típica, te voy a poner la típica, ¿eh? Que te dicen, no pienses en un elefante de color azul, y piensas en el elefante de color azul, y la gente te dice, o en muchas formaciones que dicen, es porque la mente no procesa el no. No es cierto, porque si la mente no procesara el no, lo que ocurriría sería que entenderías la frase como la mente, pip, procesa el pip, ¿sí? O sea, tu mente sí que procesa el no, pero hay que entender qué hace tu mente para procesar el no y para entender esa negación, que es, si yo te digo no pienses en un elefante azul, tú primero tienes que imaginarte el elefante azul para luego negarlo y decir, no tengo que pensar en eso. Pero ¿qué ocurre? Que cuando te digo no pienses en el elefante azul, automáticamente ya has pensado en eso. Entonces, que sepas que es mucho más práctico decir algo así como ¿qué es lo que quieres? Vale, pero a veces también puedes utilizar el no, ¿sí? Por ejemplo, yo te puedo decir, no hace falta ahora que estés al 100% con tu atención puesta en la pantalla, ¿sí? Porque no, quizás no te llevarías todo el conocimiento que voy a dar ahora en unos minutos, a partir de ahora, con el tema de la argumentación, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que el no
lo que nos ayuda es a meter una idea dentro de la cabeza de la persona, ¿vale? También saber los niños. No metas el dedo en los enchufes. Si el niño ni se había imaginado que podía meter el dedo dentro del enchufe. Pero ahora el niño de repente ve 2 dedos, ve 2 agujeros y tú le has dicho no metas los dedos en el enchufe y el niño dice, ah, pues sí es verdad, sí puede ir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el niño aún no ha desarrollado la parte de la negación. El lenguaje no verbal podría ser el 90%. Bueno, ya lo he dicho al inicio, ¿vale? Pero no os preocupéis. Luego en la tanda de preguntas, si queréis, hago un repaso, por si no lo habéis oído bien por el problema del audio, ¿vale? Entonces, vamos con la parte de argumentación. La parte de argumentación, mirad, es súper importante. La gente no hemos aprendido, las personas no hemos aprendido a argumentar. Hemos ido aprendiendo, bueno, sí que hemos aprendido, perdón, pero hemos aprendido sobre la marcha. Quería decir que nadie nos ha enseñado a argumentar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dependiendo de la habilidad que tenga la persona, hay gente que es muy buena argumentando, hay otros que les cuesta más, pero el que es bueno argumentando es solamente haciéndolo de una forma, porque ha aprendido de esa forma y no sabe hacerlo de otras. Y la argumentación es básica, porque cada día estamos transmitiendo ideas, cada día estamos hablando con gente, cada día queremos que alguien pues entienda algo que le queremos decir. ¿Y qué ocurre? Que la argumentación es la gran olvidada dentro de la mayoría de las formaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque como he dicho antes, como se dan muchas formaciones de lenguaje corporal, lo que ocurre es que se olvida la parte de argumentación, de cómo argumentar. Entonces, os quiero dar, 2 tips para que entendáis el tema de la argumentación. Y el primero es muy simple, es cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona por causas y efectos. ¿Qué quiere decir causas y efectos? Quiere decir que yo veo algo, una situación, y tengo que buscar un por qué ha ocurrido. Esa falta de información, mi mente, si no la tiene, la necesita, la tiene que rellenar. O bien, si yo ahora hago algo, tengo que saber qué consecuencia va a tener en el futuro. La famosa toma de decisiones. Una toma de decisiones no es más que un efecto de causa-efecto, valga la redundancia, donde lo que estamos haciendo es pensar en qué efecto tendrá lo que estamos haciendo ahora en un futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que como lo que necesitamos son los 2 parámetros, la causa y el efecto, muchas veces cuando las personas hablamos damos puras opiniones. Y una opinión es lo que tienes aquí. Esto se tiene que hacer así. Eso no es un argumento. ¿Por qué? Porque le falta o una causa o el efecto. No sé, ahora veréis cómo lo puedo rellenar. Pero decir esto se tiene que hacer así, o esto es bueno o esto es malo, es una opinión, no es un argumento. Y la opinión, el problema es que no tiene peso, que no tiene fortaleza. Crear un argumento es dar un porqué. Esto se tiene que hacer así, porque la última vez lo hicimos así y dio muy buen resultado. Tú podrás estar de acuerdo con el argumento o no. Podrás pensar que quizás solamente fue una casualidad. Da igual, pero te estoy dando un argumento. No te estoy diciendo esto se tiene que hacer así y punto y final. Entonces, cuando te comuniques, siempre mira de dar porqués, de dar razones. ¿De acuerdo? Cuando das la razón, lo que estás haciendo es darle más fuerza al mensaje que estás transmitiendo. Entonces, súper importante. Hay un estudio, bueno, hay un estudio, la verdad es que este no lo he buscado, lo he dicho porque lo he leído en varios libros, con lo cual quiere decir que te estoy transmitiendo una información que no está verificada por mí, con lo cual, bueno, tengo la esperanza de que sea cierta, ¿sí? Hay una información, un estudio, según dicen muchos libros, de que se hizo una cola de gente, ¿no? Y la persona tenía pues que hacer unas fotocopias o comprar algo, da igual el motivo. Y entonces le preguntaba a la persona de delante si le dejaba colar, la persona de delante le decía en un gran porcentaje que no, ¿vale? Aproximadamente la mitad más o menos. Pero cuando la persona daba un porqué, o sea, era, puedo pasar porque tengo prisa, porque necesito tal, porque aumentaba muchísimo a un 90% la gente que le dejaba pasar. Y aunque esto ahora mismo, si se aplicara en nuestros tiempos, estoy convencido de que no lo dejaría pasar nadie, o muy poquito, ¿sí? Pero sirva de ejemplo que en aquel tiempo el porqué tenía su utilidad, aunque hoy en día lo sigue teniendo.
Lo que pasa es que hoy en día, si tú te vas a colar, le dices a una persona que está en el súper, a mí me ha pasado, me deja pasar porque tengo prisa. A mí la persona me contestó y me dijo, yo también tengo prisa y estoy guardando cola, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Pero ¿qué te quiero decir? Que en ese aspecto nos hemos vuelto un poco, antes eran como más, la gente era más cuidadosa con esto, ¿no? Ahora ya nos hemos vuelto un poco en plan de ¿por qué te tengo que dejar pasar si puedo pasar yo? ¿Qué ocurre? Que si tú le das otra razón, imagínate que tú estás en la cola de un supermercado y te viene la mujer que estás detrás y te dice, disculpe, ¿me puede dejar pasar porque tengo al niño que está enfermo y me lo está cuidando mi hermana y quiero llegar lo antes posible a casa? Como te está dando un porqué que además apela a un valor, difícilmente le vas a decir que no. ¿Me explico? Difícilmente alguien le va a decir que no. Claro que puede haber alguien, pero es más difícil, ¿veis? Entonces, es súper importante siempre dar porqués. Porqués. Hay que hacer esto porque tal, tal, tal. O acuérdate de la primera diapositiva, el para, que es la finalidad. Hay que hacer esto para poder tal, 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 ¿sí? Y lo mejor sería dar el porqué y el para qué, ya os lo digo. Bueno, espero que esto de la causa-efecto haya quedado más o menos claro. Y ahora os voy a pasar a hablar de correlaciones. La correlación es una forma de argumentación muy interesante. Me he hecho aquí algún ejemplo y aquí es donde viene el reto que os lanzo, ¿vale? Os invitaría a que me pusierais correlaciones para hacerlas al final, en la parte de preguntas, haceros alguna así sobre la marcha. Entonces, os explico qué es la correlación y a partir de aquí, a ver si alguno me pone alguna pregunta. La correlación es básicamente llevarte del punto A al punto D. Por ejemplo, si yo te quiero mostrar que las crisis son buenas, lo que voy a hacer es una correlación. O sea, te voy a explicar que A produce B, una causa-efecto, que B produce C, disculpad que el PowerPoint se ha vuelto un poco... A ver, que A produce B, pero que A produce B, B produce C y C produce A, ¿vale? No le doy otra vez porque habéis visto que sale la correlación, pero pasa la diapositiva. Por ejemplo, las crisis son buenas, ¿vale? Dejadme que vea la chuleta, ¿eh? Dice, las crisis son buenas, ¿vale? Las crisis, en definitiva, son dificultades. Las dificultades nos obligan a ser creativos. Ser creativos nos hace mejorar y si mejoramos, eso es bueno. ¿Veis? Eso es una correlación. Te podría hacer otra, por ejemplo, dominar el lenguaje verbal es una competencia básica para tener más beneficios económicos dentro de la empresa, ¿sí? Y ahora yo te digo, mira, dominar el lenguaje verbal hace que te expreses mejor y que te expreses mejor evita que tengas malos entendidos con compañeros y entre departamentos. Y evitar estos malos entendidos hace que el trabajo entre departamentos sea mucho más eficientes. Y es imprescindible para la empresa conseguir la máxima eficiencia dentro de su comunicación, dentro de sus procesos, para conseguir los máximos beneficios económicos. Por lo tanto, dominar el lenguaje verbal, dominar argumentación, es una competencia, una habilidad básica para mejorar los beneficios económicos dentro de la empresa. ¿Ves? O sea, la gracia de la correlación es que lo que haces es vas enlazando un concepto con otro, vas generando causas-efectos, el efecto que ha generado ahora es la causa, con lo cual eso le da más peso, ¿vale? Y es una pequeña herramienta fácil de utilizar que os invito a que hagáis correlaciones practicándolas en casa ahora, cuando acabemos, con un papel y un bolígrafo, que digas, pues voy a hacer una correlación de 2 o 3 pasos y ya está, ¿sí? Y lo que os invito es a que me pongáis A y D. O sea, quiero que me hagáis una correlación, que pongáis, bueno, no que la hagáis, la desarrollaré yo, pero que pongáis ahí para hacer como ejercicio, para que yo lo pueda hacer improvisado, pues esto aquí, ¿sí? A y D. Y yo ya veré cómo enlazo eso, ¿vale? Y lo veré sobre la marcha, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque quiero demostraros que la habilidad nace de la práctica. Yo no nací sabiendo esto. Estos son años de estudio, de probar, de experimentar, de practicar, ¿me explico? Evidentemente, tener primero un conocimiento, después de ese conocimiento llevarlo a la práctica, y la práctica es lo que hace la habilidad. Y os quiero mostrar también el otro patroncito muy simple, que es dar varios ejemplos. Por ejemplo, mirad, si yo te digo, hablando de que las crisis son buenas, ¿vale?
Empresas de ensamblaje de coches se han puesto a crear respiradores. Empresas textiles se han puesto a crear mascarillas. Empresas que han cambiado su producción para adaptarse al cambio. Esto es un ejemplo de que la crisis es buena, porque la crisis te permite adaptarte al cambio. O te pongo otro. Hablando acerca de dominar el lenguaje verbal. El CEO de Amazon considera una competencia imprescindible tener la habilidad de transmitir ideas. Martin Luther King utilizaba las palabras adecuadas para generar emociones y cualquier persona sensata sabe que un buen líder es el que domina el lenguaje corporal, paraverbal y verbal. Verbal también. 33%, ¿eh? 33%. Nada del 7, nada del 55, 33%, como os he mostrado antes. ¿De acuerdo? Entonces, estos son dos patroncitos muy simples de argumentación. Este de dar ejemplos es, siempre que puedas, dar 3 ejemplos, porque 3 parece como que eso ya es muy cierto. Entonces, si tú quieres provocar un cambio en alguien, un cambio de actitud, si tú quieres conseguir algo diferente a lo que has conseguido hasta ahora. Si algún día quieres hacer un cambio de decir, si hago esto, no consigo esto, me pasa esto, voy a probar una correlación, prueba a dar 3 ejemplos, varios ejemplos, ¿vale? Eso te va a ayudar, ¿sí? Ya lo verás. Si no, pruébalo. Y todo eso siempre es a través de las palabras. Lo que pasa aquí es, le estamos dando estructura a esas palabras, ¿vale? Venga, yo os quiero enseñar un poco de contraargumentación, el poder de las palabras para contraargumentar. Y este es uno que a mí me gusta mucho, que se llama reducción al absurdo. Es un patroncito para contraargumentar, para sacarle fuerza a lo que está diciendo la persona o sacarle credibilidad a lo que está diciendo la persona. Y siempre para mí es más fácil hacerlo si empiezo con esta frase, que te la he puesto aquí. Si esto fuera cierto, ¿vale? Ahora imaginaros, voy a coger aquí la reducción al absurdo que he hecho, ¿vale? Imaginaros que alguien te dice que el lenguaje corporal es un 93% de la comunicación. Yo le podría decir, si eso fuera cierto, no haría falta hablar. Solo tendríamos que gesticular y tararear. Con eso ya nos comunicaríamos. ¿Veis? Te estoy poniendo un ejemplo que te estoy diciendo que eso en realidad pensar así es absurdo, ¿sí? Entonces, es que lo vamos a hacer así porque siempre lo hemos hecho así y siempre ha funcionado. Bueno, si eso fuera cierto, que siempre que lo hemos hecho así ha funcionado, lo único que provocaría sería que estuviéramos estancados en la edad de piedra, porque no hubiéramos evolucionado, no hubiéramos avanzado tecnológicamente. En realidad, el avance tecnológico se debe a que no se han hecho las cosas como siempre se han hecho. ¿Sí? ¿Vale? Ya veo que vais poniendo ejemplos, me gusta, muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Entonces, otro, por ejemplo, en lugar de reducción al absurdo, podría ser la redefinición, que no me sale tampoco en la pantalla. La redefinición es decir que esto que me estás diciendo en realidad no es así. Y la frase de inicio podría ser en realidad lo que me quieres decir o en realidad lo que sea. Por ejemplo, la crisis acaba con las empresas. Una redefinición sería, si eso fuera cierto, querría decir, en realidad la falta de adaptación al cambio es lo que hace que la empresa cierre. O sea, no es la crisis, es la falta de adaptabilidad de la empresa al cambio. ¿Veis? Es cuando hablamos de redefiniciones, redefino lo que la persona me está diciendo. Y ahora con esto, y no lo había preparado, o sea, había preparado las frases de ejemplos para que lo pudierais ver, pero 2 minutos antes de empezar he pensado, a ver si puedo hacer un discurso juntando todas las piezas para que veáis lo entretenido que es esto de la argumentación, ¿no? Entonces, fijaros, he hecho algo así, mirad. Empiezo hablando de que alguien me dice las crisis acaban con las empresas. Y yo le digo, si eso fuera cierto, querría decir que desaparecerían todas. Y no desaparecen todas. Reducción al absurdo. En realidad es la falta de adaptación al cambio lo que hace que las empresas cierren. De hecho, las crisis son buenas, porque las crisis generan dificultades. Las dificultades nos obligan a ser creativos y ser creativos nos hace mejorar. Y si mejoramos es bueno porque nos es más fácil adaptarnos al cambio.
De hecho, hay empresas de ensamblajes de coches que se han puesto a crear respiradores, empresas textiles que se han puesto a crear mascarillas, empresas que han cambiado su producción para adaptarse al cambio. Dominar el lenguaje verbal es una de las competencias básicas para adaptarse a este cambio. ¿Por qué? Dominar el lenguaje verbal hace que te expreses mejor, hace que expreses mejor lo que quieres comunicar y eso evita malos entendidos. Y al evitar malos entendidos hace que los departamentos de una empresa se puedan trabajar de una forma más eficiente y pueda ser más fácil adaptarse al cambio. De hecho, el CEO de Amazon considera una competencia imprescindible tener la habilidad de transmitir las ideas. Martin Luther King utilizaba las palabras adecuadas para generar emociones. Y cualquier persona un poco sensata sabe que un buen líder es el que domina el lenguaje verbal, paraverbal y corporal. De hecho, el lenguaje corporal se dice que es un 93% de la comunicación. Y si eso fuera cierto, no haría falta más que gesticular y tararear para que nos entendiéramos. En tiempos de crisis es un buen momento para empezar a formarse en argumentación y el uso del lenguaje. Y no solamente en el paraverbal y el corporal, sino también en el verbal, que es donde está todo el mensaje que vas a dar. ¿De acuerdo? Bueno, esto ha sido a modo de ejemplo. Veo que me habéis puesto ya, he visto alguna correlación, me encanta, ¿vale? Entonces, ahora sí, tiempo para las preguntas. Os pido disculpas por el problema del sonido y del PowerPoint que veis, se va en la imagen. Pero entonces, Ana, venga. Hola Jaume, muy interesante todo lo que has contado. Nada, te voy a leer las preguntas, las tengo aquí todas. Bueno, la primera pregunta que teníamos ya la has contestado. Nos decía Saralegui que el lenguaje no verbal sí podría ser el 90%. Ya nos has contestado, yo creo. Vale, sí, si no lo ha visto, lo que le invito es a que pueda ver la presentación desde el inicio. Te hago un breve resumen, Sara. No es un porcentaje tan elevado. Busca a Albert Mehrabian, es quien hizo el estudio, que por cierto no lo he dicho, pero para que un estudio sea científico se tiene que replicar y ese estudio nunca nadie lo ha replicado. O sea, se dice que se ha hecho un estudio científico, pero solamente se ha hecho una vez, no ha habido replicación ni se ha intentado falsear, con lo cual, bueno, es un estudio, entre comillas, científico. En realidad, la importancia del lenguaje corporal, verbal y paraverbal, los tres tienen que ir sincronizados y los tres son muy importantes. De hecho, he puesto un ejemplo de si alguien te decía algo con cara de amigabilidad, con lenguaje corporal amistoso, pero el mensaje que te daba iba en contra de tus valores, que te iba a molestar, con lo cual le das el máximo de importancia al lenguaje verbal. Gracias, Ana. Siguiente. Nada, la siguiente, Raquel, nos dice que ¿cómo influye la palabra no dicha? Quieres decir algo importante, pero no lo expresas con palabras. Quieres decir, ahora en la palabra no dicha, o sea, a ver, para entender yo la pregunta, porque no la entiendo muy bien, una cosa es el... Sí, dime. No, la pregunta es que ¿cómo influye la palabra no dicha? Que ella se refería al ejemplo que ponía es que quieres decir algo importante, pero no te sale la palabra, no lo expresas con palabras. Ah, vale. Hombre, claro, es fundamental. Si yo quiero expresar algo, cuanto más precisos seamos en nuestro lenguaje, mucho más fácil es que la otra persona le pueda llegar el mensaje, que no garantiza que le llegue como nosotros queramos, pero sí que garantiza, o no garantiza, acerca más la probabilidad de que se acerque eso. Entonces, si nos falta una palabra, bueno, pues Houston tenemos un problema, ¿no? Podemos preguntarle a la persona, oye, ¿qué sinónimo encontrarías a decirte que estoy molesto? Que no sea tan negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a la otra persona se le ocurre algo. Si no lo quiero preguntar, porque no considero que es oportuno preguntarlo, oye, pues lo que te salga en ese momento. Quiero decir, la gracia de esto es que luego llegues a casa y puedas buscar un sinónimo, puedas buscar esa palabra que te ha faltado y aprendas para la siguiente vez. Siguiente pregunta, Remey. Nos habla sobre comunicación empresarial. Como has hablado de la corporal, paraverbal y palabras, él dice que, claro, que en la comunicación empresarial recurrimos a palabras como comunicados internos, newsletter, que si hay alguna sugerencia para transmitir mejor. Sí, no, a ver cómo lo digo esto. Cuando estamos acostumbrados a utilizar un lenguaje ya muy concreto, y es el lenguaje, por ejemplo, newsletter. Tú oyes newsletter y ¿a qué lo tiene asociado ya la persona? Me van a bombardear a correos electrónicos, me van a machacar. Entonces,
no utilices la palabra newsletter. La palabra newsletter en su momento fue muy interesante. Un informe interno, o sea, yo cuando estaba trabajando en empresas y me decían, oye, tienes que entregar un informe interno, se me ponían los pelos, de la cabeza no, pero de la perilla, de punta, ¿me explico? ¿Por qué? Porque lo tienes asociado a, vaya palo. Entonces, en lugar de utilizar un informe interno, ¿qué otra palabra podemos utilizar que tenga una carga semántica diferente? Pero cuidado, porque con el tiempo se va a volver a asociar. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de la comunicación de la empresa hemos de tener muy en cuenta estas cosas. Pongo un ejemplo. Vamos a hacer una reunión. Hay empresas que las reuniones son caóticas y la gente cuando tiene que acudir a una reunión va sin ganas, va apáticos. ¿Por qué? Porque vamos a estar 2 horas hablando y no vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, prefiero estar 2 horas haciendo lo que tenga que hacer a esa reunión. ¿Qué ocurre? O una de dos. O cambias la palabra reunión o cambias el proceso que haces en la reunión para que la gente asocie a la palabra reunión, lo asocie a algo que realmente es provechoso. ¿Me explico? Entonces, la gracia de las palabras es que también, entre comillas, nos generamos anclas, ¿vale? Nos asociamos a estados emocionales. Entonces, un informe interno no suena bien. Una newsletter suena, me van a bombardear. Entonces, vamos a buscar otras palabras. Oye, apúntate a mis consejos, apúntate a mis sugerencias, apúntate a mis masterclass grabadas en YouTube, yo qué sé, en lugar de newsletter. ¿Sí? Muy bien. Rubén nos pregunta, que pensando que el mañana es hoy, que cuáles son los matices que deberíamos considerar hacia el futuro en nuestra comunicación. Los matices, vale. Bueno, como la pregunta es bastante ambigua, me da la opción de responder casi lo que quiera. Para mí los matices, Miguel era, ¿me has dicho? Rubén. Rubén, perdón, Rubén. Rubén, para mí los matices, de verdad, aprender a argumentar. O sea, aprender a argumentar quiero decir a mejorar la argumentación, porque ya argumentamos. Pero para mí ese es un matiz fundamental. Yo, cuando estaba trabajando por cuenta ajena, estaba en departamentos comerciales y siempre había pensado que la argumentación era necesaria. Pero cuando me puse por mi cuenta y empiezo a descubrir el mundo de la programación neurolingüística, me doy cuenta de que la argumentación es necesaria. Cuando empiezo a dar formaciones en empresas, a directivos, me doy cuenta de que la argumentación es imprescindible. ¿Por qué? Porque te hablan de la empatía, te hablan del liderazgo de autoridad, no de poder. Te hablan de, sí, muchas habilidades y competencias que son necesarias para el liderazgo, pero nadie te habla de argumentación, de cómo presentas tus ideas, de la fortaleza que le das a tus ideas y de cómo hay gente que no sabes por qué cuando te dice algo, dices sí. Y hay otros que te dicen algo y lo pones en tela de juicio enseguida. ¿Por qué? Porque una persona está utilizando una argumentación y la otra no. Entonces, para mí, el matiz importante, muy importante, es aprender a argumentar. Eso te da una habilidad y una capacidad increíble en el mundo empresarial. Antes de empezar con las correlaciones, nos llegan también otras preguntas. Tamar nos pregunta, yo creo que va muy al hilo, ¿cómo se consigue que prevalezca el lenguaje verbal sobre los otros dos? Si hay una predisposición a fijarnos más en lo que hacemos que en lo que decimos. A ver, ¿cómo intento explicar esto? Sí que es cierto, por la cantidad de información que nos están bombardeando constantemente de que el lenguaje corporal es súper importante, de que hay como una hipersensibilidad al lenguaje corporal. Pero, repito, en mi lenguaje verbal, si yo te digo algo que va en contra de tus valores y te podría hablar de te podría decir un mensaje de muchas cosas que iría en contra de valores universales, ¿de acuerdo? Igualdad de derechos de mujeres. Si yo te hago un comentario sonriendo, de buen rollito, con buena expresión facial, pero te hablo acerca de que las mujeres no tendrían que tener esos derechos, estoy atentando contra los valores. No tiene importancia el lenguaje corporal. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que depende de la situación, sí que hay momentos en que va a ser más importante el lenguaje corporal, quizás que el verbal. Si, por ejemplo, repito, me preguntas, ¿qué tal, cómo estás? Y yo te digo, bien, no estoy bien. Pero en otros contextos va a tener mucha más importancia el lenguaje, el mensaje que te da. ¿Por qué? Porque el mensaje, en definitiva, que tú percibes, lo filtras por tus creencias. Por eso hay gente del Barça, hay gente del Madrid, hay gente del PP, hay gente del PSOE, hay gente de Vox, porque tienen una serie de creencias. Y esa serie de creencias, ¿qué ocurre? Que el mensaje que tú transmites
como la creencia no esté alineada con ese mensaje, quien lo recibe, la percepción de ese mensaje va a ser diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que las palabras también son importantes porque transmiten la creencia, transmiten ideas, transmiten valores, ¿sí? Una persona, Enrique Íñigo, nos dice que cómo usar los silencios. Oh, eso es, mira, cómo usar los silencios, podríamos escribir un libro de las multitud de formas que hay de usar los silencios. Si, por ejemplo, yo te pregunto, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué ocurre? El silencio casi obliga a la otra persona a contestar. Si a mí me preguntan qué tal, cómo estás, y yo me quedo callado, ahí también estoy transmitiendo información. Si en un momento dado pasa algo y están esperando una respuesta y hay un silencio por mi parte, eso también transmite información. Entonces, como todas las herramientas en la comunicación pueden ser buenas y pueden ser malas, quiero decir, pueden provocar una sensación negativa en alguien o positiva. Pero del silencio te tendría que decir que hay algo súper importante en el silencio, que es aprender a escuchar. O sea, muchas veces, antes de hablar, es mejor quedarse en silencio y dejar que la persona continúe expresándose. Por ejemplo, yo de mí os he dado mucha información. ¿Qué ocurre? Que como yo he hablado mucho, os he transmitido mucha información mía. Me conocéis mejor vosotros a mí, quien me está viendo a mí, que yo a la otra persona. ¿Por qué? Porque no tengo información. ¿Qué ocurre? En un silencio, la persona nos va a dar más información seguramente. Entonces, el silencio es fundamental y se ha de saber utilizar muy bien. Y cuando se utiliza muy bien, da unos resultados extraordinarios. Para negociación es brutal. Para compras o para ventas, ¿eh? Tanto si quieres negociar con proveedores como si quieres negociar con clientes, ¿no? Por ejemplo, una aplicación en el ámbito empresarial, pero hay muchísimas más. Una pregunta muy actual. José Andrés nos dice que en estos tiempos de teletrabajo, que cómo complementas la comunicación no verbal, ya que en una videoconferencia el porcentaje de la comunicación verbal parece mayor. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues, También nos preguntaban sobre la comunicación escrita, pues un poco, ¿cómo nos podemos comunicar ahora mismo? vale, mira, ¿cómo era el nombre? Perdona, Miguel. José Andrés. José Andrés, me ha dado con Miguel, ¿eh? José Andrés, es muy fácil, es lo que yo intentaba hacer, lo que pasa que luego, como me han dicho que estuviera quieto, ¿no? ¿Qué ocurre? Fíjate, no es lo mismo que yo te diga, te voy a contar un secreto, a que te diga, te voy a contar un secreto. Estoy transmitiendo corporal y paraverbalmente a través de Internet, a través de la cámara, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo que hay personas que se hacen preguntas y hay personas que no se hacen preguntas, que directamente dicen lo que quieren hacer. Estoy haciendo un movimiento que le está dando 3 dimensiones, aunque no sea del todo cierto, ¿vale? A mi comunicación corporal. Y no solamente corporal, facial. De hecho, te invito a ti y al resto que nos estáis escuchando, os invito a todos a que os cojáis el móvil y que intentéis transmitir una idea solo con la cara. O sea, estoy triste, una idea, un estado emocional, ¿eh? Estoy triste, vale, ¿qué haces? Estoy sorprendido. Hombre, pues a lo mejor si estás sorprendido es un... ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que cuando tú transmites a través de Internet, de hecho, repasar si queréis todo este webinar, y os vais a dar cuenta de que yo no puedo parar de mover la cara cuando hablo. ¿Por qué? Porque eso también es una información corporal. O sea, podemos dar muchísima información. Fijaros que yo me estoy acercando y me estoy alejando, ¿no? Que al principio me he quedado un poco quieto por el tema del micro. Ahí estás transmitiendo cosas. Los gestos, estás transmitiendo cosas. Levantamiento de ceja, estás transmitiendo cosas. Que cambie tu tono, estás transmitiendo cosas. Eso es los 3 canales alineados. Micaela nos pregunta un poquito sobre esto, que en estos tiempos, que nos podrías recomendar sobre mensajes claros y cortos, y por supuesto positivos. A recomendar. Y hay otra persona que también nos pide que si le puedes recomendar algún libro sobre argumentación. Vale, a ver, de argumentación hay muchos. Hay uno de Schopenhauer, por ejemplo, que está bastante bien, pero hay muchos libros de argumentación. Uno que os puedo también recomendar es uno que se llama Así persuaden los líderes, que es de un amigo, Óscar Fernández, ¿vale? Y ese también está muy bien, Así persuaden los líderes, Óscar Fernández.
En cuanto a las palabras breves y concisas, bueno, al final, mirar, el problema es que las palabras que nos decimos crean nuestra propia realidad. Y esto que digo ahora puede sonar un poco extraño, pero es así. Cuando tú te vas diciendo soy un desastre o esto va a salir mal, en realidad lo que le estás haciendo es mandarle a tu mente una señal para que se centre en eso que estás diciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si sabes esto, lo mejor es el mensaje corto, preciso y conciso, es dártelo de forma positiva. Que cuando te des un mensaje de forma negativa sea para encontrar una solución, no para quedarte ahí en un bucle encerrado, sino para encontrar una solución. Entonces, para mí, qué mensaje se puede dar a una persona es un mensaje personal, pero piensa algo que te haga sentir bien a ti. Por ejemplo, yo llevo desde que estoy en casa, no sé ya cuántos días llevamos, pero casi un mes, ¿no? No lo sé. Pero yo cada mañana digo, ¡jo, qué bien! Tengo todo el día para adelantar trabajo, tengo todo el día para hacer nuevos proyectos, tengo todo el día... ¿Explico? Entonces, ¿qué ocurre? Las noticias, he dejado de verlas. ¿Por qué? Porque ver las noticias me bajaba el ánimo. Entonces, ¿por qué me bajaba el ánimo? Porque me daban mensajes negativos. De vez en cuando, cada 2 o 3 días me conecto y veo a ver cuánta gente se ha infectado, veo a ver cómo está la situación, pero ya desconecto de eso. Y lo que me estoy dando son mensajes que me hacen sentir bien. Que no tiene por qué ser un mensaje puramente positivo. Es un mensaje que te haga sentir bien y ya está. Entonces, ¿qué decirte? Eso no lo sé. Te podría decir que te pusieras en el espejo y dijeras qué guapo, qué guapa eres, pero a lo mejor eso no va contigo. Entonces, puedes decirte un mensaje también de decir qué bien, tengo la oportunidad ahora de el tiempo que estoy en casa invertirlo en hacer realmente algo, un proyecto que quería hacer, no sé, pero que sea algo positivo que te haga sentir bien. También sobre la actualidad, nos pregunta Guadalupe que si ahora mismo puede haber muchos malentendidos en redes sociales y WhatsApp. ¿Qué consejo les das para estas redes sociales escritas? Bueno, es que dejen de escribir. Que dejen de escribir. Las redes sociales las carga el diablo, y nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque es que da igual, mirar, tuve un alumno en un curso en Barcelona que era director de calidad de una empresa bastante grande y mandó un mail que nos lo mandó a mí y al resto de compañeros de curso antes de mandarlo para preguntarnos si lo veía que era lo suficientemente neutro. El mail era súper neutro, describía una situación, la describía, no acusaba a nadie, solo describía una situación. Pues mandó el mail y el director comercial le llamó indignado de que era un ataque personal hacia él, ¿no? Y yo le dije, Tony, tenéis un problema en la empresa y el problema es el director comercial. O sea, porque si tú a alguien le dices algo de una forma tan neutra que es describir un problema donde hay 2 departamentos implicados y estás buscando una solución, no estás acusando a nadie, simplemente lo describes y una parte se siente ofendida, el problema es la percepción de esta persona. Y muchas veces en las redes sociales el problema es que la gente que lee el mensaje ya tiene un prejuicio hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que por muy acertado que busques tú las palabras, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, siempre va a haber alguien que le va a sacar punta a lo que dices, siempre va a haber alguien que... Ahora, si hablamos, por ejemplo, de WhatsApp, que yo quiero mandar un mensaje de WhatsApp a una persona y es escrito, que no es paraverbal, o sea, que no hay lenguaje paraverbal, porque si puedo mandar el audio mejor, porque hay 2 canales, no está el corporal, pero está el paraverbal y el verbal. Pero si lo mando escrito, para eso están los emoticonos. ¿Me explico? ¿Qué ocurre? Que quien lo recibe también va a decir, sí, claro, me pone el de la sonrisita, pero me ha pegado la puñalada. No puedes hacer nada ante eso, por muy preciso que intentes ser tu lenguaje. Entonces, ahí lo que hay que hacer es otro proceso, es intentar entender mejor a la otra persona. Si yo a la persona que tengo delante le digo formación va con C y se me ofende por eso, tengo que entender que la siguiente vez que le mando un mensaje no le voy a decir formación va con C, le voy a tener que planteárselo de otra forma, ¿no? Pero ahí el uso de las palabras tiene que ser adecuado a la persona que tenemos delante. Y en redes sociales eso es imposible, porque digas lo que digas, siempre va a haber gente que pensará diferente a ti y va a haber gente que es intolerante al pensamiento diferente al suyo propio. Que esto es lo que pasa muchas veces hoy en día, que es no queremos ni saber el pensamiento de la otra persona. Lo que queremos es que nos diga por qué piensa así para atacarle, porque nosotros tenemos la verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Jaume, yo creo que estamos echando ya el tiempo encima. Por ir terminando, ¿quieres que te Una lea algunas correlación. correlaciones? Sí, sí. He visto una, lo de quedarme en casa y salvar el mundo. Sí, además esa la ha publicado Pilar Fernández. Pues eso es genial. Si me quedo en casa, salvo el mundo. Claro, claro. Pues fíjate, ¿por qué? Porque si te quedas en casa, lo que ocurre es que hay menos posibilidades de que te contamines tú y contamines a tu familia. Pero si contaminas a ti y a tu familia, el problema es que esos miembros pueden contaminar a otras personas. De hecho, si el primer contaminado que hubo no hubiera salido de su casa, hubiera salvado al mundo de esta situación. Por lo tanto, es muy importante que te quedes en casa porque de ti depende salvar el mundo. ¿Ves? Dime otra. A ver, aquí hay una un poquito más negativa. Dice, si las crisis son buenas, si eso fuera cierto, no estaríamos todos tan asustados. Pero fíjate, es que en realidad lo que ocurre no es que estemos asustados por la crisis, estamos asustados por el desconocimiento, por la inseguridad, por el miedo. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos de saber qué va a ocurrir. Y cuando no sabemos qué va a ocurrir, esa inseguridad nos genera ese miedo. Por lo tanto, no es la crisis. El problema no es la crisis, el problema es que no sabemos gestionar los cambios bien. Y por último, una de una persona que conozco mucho y saludo desde aquí, a Raquel, que me dice, soy peluquera y en estos momentos asesoro a mis clientes. ¿Quiero hacer la correlación? No he entendido. Pues sí, quería hacer la correlación, sí, porque en estos momentos tan complicados, ella está en el sector de la peluquería y tiene que estar allí para sus clientes. Vale, fíjate, pues yo ahí, por ejemplo, no sé, una correlación podría ser, mira, el tema es que yo soy peluquera y las peluqueras, los peluqueros nos encanta trabajar con las personas y nos encanta que salga su mejor versión de ellos de la peluquería. Y el problema es que como ahora no puedes venir a la peluquería, pero sí que quiero que tengas la mejor versión de ti, lo que estoy haciendo ahora es asesorar a las clientas o a la gente para que puedan sacar ellos mismos en casa su mejor versión, que se puedan peinar del mejor peinado que el mejor les quede, o sea, de alguna forma que puedan sentirse bien. Porque además, te recuerdo que es súper importante el hecho de que asesorar a la persona que se sienta bien contribuye a que la persona, mientras se queda en casa y así evita que el mundo se contamine, que se sienta bien y que el hecho de estar en casa sea mucho más llevadero. No es lo mismo levantarte y estar todo despeinado a decir, oye, hoy, aunque esté en casa, me voy a peinar, me voy a arreglar, me voy a vestir bien. Oye, pruébalo y ponte una copita de vino ahí y verás como realmente un buen peinado te cambia la sensación de tu día a día. Y por último, esta me ha encantado, la correlación. Cuanto más amor das, mejor funciona el mundo. Bueno, sí, esta es fácil. Mira, de hecho, el amor, todas las cosas las soporta y todas las cosas las cree. Si todas las cosas las soporta y todas las cree, si la gente hiciéramos esto, todos sin excepción, eso querría decir que toda la humanidad sería feliz. Si toda la humanidad fuera feliz, eso haría que el mundo fuera un sitio espectacular. No recuerdo cómo era la última, perdona. Sí, que si todos diéramos amor, que funcionaría mejor el mundo. Bueno, pues eso, que sería mucho mejor, sería mucho mejor, ¿sí? De hecho, te podría hablar de que hay 4 tipos diferentes de amor y el amor, el ágape, que es el amor altruista, solamente con ese amor ya funcionaría mucho mejor. Pero si fuera el amor sexual también, si en lugar de tomar tantos antidepresivos, en lugar de tomar tanto Prozac y tanto ibuprofeno, hiciéramos más el amor, seguramente la humanidad también sería más feliz. Pues Jaume, yo creo que con estas palabras terminamos. Sí que comento a todo el mundo que mañana recibirán en su mail la grabación de esta ponencia con las preguntas y también si hay alguna persona que no ha dado tiempo a que podamos ver su pregunta, leerla, pues que me la haga llegar por mail y yo te la facilitaré a ti, Jaume, para que se la podamos contestar. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias a vosotras, a la cámara y a vosotras en concreto, a Pilar y a ti. Y nada, que cualquier duda, aquí estoy para lo que necesite el que haya escuchado o asistido a esta conferencia. Muchísimas gracias, Jaume. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta luego.